Muy buenos días, el tema de hoy es lo que sembramos cosechamos. Vamos al libro de Lucas capítulo 16, 19 al 25. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Lo que sembramos cosechamos. Tremenda esta parábola que nos habla el Señor Jesucristo del rico y el mendigo. Como el rico se hastiaba de lo que tenía, pero también se vanagloriaba de lo que tenía. Pero también el mendigo esperando por lo menos recibir de las migajas de la mesa. Como encontramos ya después de que mueren ambos, ¿dónde se encuentran precisamente? ¿Qué sembró el rico? Pero también ¿qué sembró el mendigo? Lo que el mendigo sembró fue esperanza, buscando consolación, buscando un cambio, una transformación en su vida, pero también poder ser escuchado. Pero el Señor sí lo escuchó. Pero también el rico anhelaba aún mucho más de sus riquezas, la avaricia, el orgullo, la prepotencia. Lo buscaba era enriquecerse mucho más y obtener más de lo que él quería, ya que en esta parábola es mencionada lo que sufrió Lázaro, pero también lo que vivió el hombre rico y lo que vivió para precisamente satisfacer sus propios deseos, ya que él disfrutaba de todos los placeres en su tiempo, lo que tenía en su vida. Pero como resultado, Lázaro fue consolado en los brazos del Padre después de que él murió y lo que murió el hombre rico. Pero también representado en Abraham, el hombre rico fue atormentado en el fuego. Este es el punto de una parábola que antes el Señor simplemente menciona un concepto en el cual usted y yo debemos tener en cuenta qué es lo que sembramos, pero que también qué cosecharemos. Hay algunas personas que cosechan orgullo, prepotencia, altivez, vanagloria, pero cuando están en los gloriosos. Pero cuando la persona cae el negocio, se le caen los proyectos, cuando hay una ruina, pero viene nuevamente esta persona a mendigar y a pedir que le ayuden, que lo colaboren, pero recibirá lo que sembró. ¿Qué fue lo que sembró? Porque si usted y yo cosechamos lo que cosechamos, recogeremos. Yo no sé qué estará recogiendo usted en este tiempo que de pronto usted cosechó en otro tiempo. De pronto cosechó amor, fraternidad, ternura, comprensión, seguridad, confianza con otras personas, y eso está recibiendo en ese momento. O pudo ser lo contrario, cosechó envidia, orgullo, prepotencia, altivez, tuvo un cargo de alto rango, estuvo en un buen cargo, una buena empresa donde el Señor lo colocó en ese lugar, pero usted se vanaglorió de pronto en ese cargo y maltrató mal a los empleados o a las personas que tenían bajo su cargo. Pero llegó un momento que la empresa quebró o se terminó o lo sacaron de la empresa y ahora se encuentra en una situación opuesta en la que estaban sus empleados, las personas que pronto lo trataban bajo su cargo. Y es que el Señor obra acorde a la palabra. Por eso encontramos situaciones que hay personas que están viviendo situaciones difíciles, pero en la cual en algún momento estuvieron bien, pero cuando estuvieron bien no valoraron ese cargo, no valoraron ese lugar que el Señor permitió que estuvieran en ese rango, en ese estatus, en esa posición, y no valoraron ese lugar para bendecir a otros. De pronto se vanagloriaron estando en ese cargo, o de pronto otros que sí aprovecharon ese cargo para bendecir a otros, para ayudar a otros, para guiarlos, orientarlos. No quiero decirles dándoles, regalándoles, sino instruyéndolos, orientándolos para que también pudieran ascender en ese sitio donde el Señor lo había colocado, ya que el hecho de que el hombre rico llamara a Dios Padre muestra que él creía en Dios, pero sin embargo su fe era solo eso, una fe, pero no había obras, solamente una fe en la cual él tenía esa fe en Dios me va a prosperar, Dios me va a bendecir. Claro, Dios lo bendijo, pero ¿qué recibió? Si el Señor lo bendijo, pero no compartió con lo que tenía con otras personas. ¿Cuántas personas Dios los bendice? Dios los bendice con una buena casa, un buen carro, un buen apartamento, una buena empresa, un buen estatus dentro del rango social, y pueden bendecir a otros y no lo hacen. Antes se llenan de avaricia, de orgullo, de prepotencia, altivez, para mirar cómo pueden llenar más las arcas de ellos en sus propios beneficios, y otras personas pidiéndole, ayudándole pronto a las personas, a los empleados que están a su cargo,
pero no le colaboran, no le ayudan y cree que eso va a durar para toda la vida. Pero encontramos aquí este contraste de lo que pasó con el hombre rico, pero también con Lázaro. Según los deseos de la carne, él hizo todo lo que quiso el hombre rico y disfrutó de todas las cosas que deseaba durante su tiempo en la vida, pero él no dudaba en decir lo que quería decir y lo que quería pedir, y lo tomaba y lo pedía, pero era un hombre dominante y orgulloso. Pero Lázaro era un hombre sufrido, un hombre en el cual anhelaba y esperaba que esta persona le ayudara y le colaborara, pero no lo hacía, porque en él estaba más el orgullo y la prepotencia por la avaricia que él sentía, que él vivía, que él quería lograr y quería tener, pero ahí no estaba el Señor, estaba el hombre. Por eso encontramos el apóstol Pablo, como lo habla en el libro de Gálatas capítulo 6 al 8, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Aquí encontramos qué es lo que usted y yo sembramos. Ustedes y yo estamos en la vida cristiana que sembramos la palabra, conocimiento, el entendimiento, la revelación a otras personas, de orientarlos, darles directrices para que puedan salir de esa situación que están viviendo, están pasando, que puedan buscar al Señor en la palabra, en el conocimiento, en el entendimiento, que se dispongan a buscar del Señor, porque eso mismo también recibimos usted y yo. Pero ¿qué sembraron en usted y en mí? Para que estemos en la vida cristiana, para que el Señor nos tenga en un lugar en la vida cristiana, ese lugar que el Señor mismo nos colocó, pero ese lugar en el cual el Señor nos colocó porque el Señor usó a otras personas para instruirnos, para enseñarnos, para orientarnos, para guiarnos, para direccionarnos. Y es lo que usted y yo debemos hacer, instruir a otros, enseñar a otros. Por eso le dice el apóstol Pablo, dice: el que es enseñando en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. O sea, hagamos partícipes a otros, enseñémoslos, orientémosles, digámosle, orientámosle la palabra, enseñémosle la palabra. Si no sabemos de la palabra, no entendemos la palabra, el Espíritu de Dios nos enseña, nos orienta, nos da claridad y entendimiento. Por eso dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues lo que el hombre sembrare, eso también segará. Que es lo que usted y yo sembramos, que es lo que estamos sembrando, lo que hemos aprendido, pero como que somos egoístas y como que no queremos aprender, enseñarle a otros, como que no me creo apto, como que no quiero enseñarles, porque eso yo gasté tiempo en oración, en ayuno, en clamor, intercesión, que paguen el precio, que busquen. No, aquí lo que nos enseña es que usted y yo lo que recibimos no fue por obra y gracia, fue por la dirección del Espíritu Santo, pero también por la disposición suya, mi disposición para conocer, entender, discernir, interpretar a la luz de las Escrituras. Claro que tenemos que pagar un precio, sí, pero podemos instruir a otros para que haga lo mismo. Vaya a la oración, yo lo guío, lo oriento, hágase ayuno, entres en el ayuno, en la intercesión, en el clamor delante del Señor, lea la palabra, pida instrucción y dirección a través del Espíritu Santo. Yo lo puedo guiar y orientar. Claro que eso lo podemos hacer, que eso es lo que nos sembraron en usted y en mí, ya que eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Lo que sembramos para la carne, envidia, mentira, falsedad, hipocresía, engaño, traición, orgullo, altivez, segaremos para corrupción. ¿Qué quiere decir? Que eso mismo recibiremos, no esa persona, de otras personas lo recibiremos, porque eso es lo que hemos sembrado. Si sembramos para la carne, pero si sembramos para el Espíritu de Dios mismo nos dará a usted esa facilidad, esa claridad para entender y conocer cómo debemos obrar y actuar con otras personas, ya que más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Esa vida eterna, lo que estábamos leyendo del rico y de Lázaro, eso mismo segaremos o lo del hombre rico o lo de Lázaro. ¿Cuál de usted de los dos se encuentra ubicado? Pero ¿cuál de los dos usted está trabajando y obrando para que sea el Señor obrando a través de su vida? Ya que tenemos que pensar en cómo hemos cosechado, qué es lo que hemos cosechado y qué es lo que hemos sembrado en otras personas. Pero también necesitamos pensar en que usted y yo debemos sembrar durante nuestra vida que estemos en esta tierra. ¿Qué es lo que hemos sembrado? Lo que el Señor nos ha enseñado, lo que el Señor nos ha direccionado, lo que el Señor nos ha formado, lo que el Señor nos ha hablado, poder enseñar y direccionar a otros, pero también para que tengan ese conocimiento, esa claridad, ese entendimiento, porque sembraremos es en el Espíritu, pero dice que segaremos vida eterna, o sea, la vida eterna en Cristo Jesús, que el Señor mismo se gloriará a través de nuestras vidas, porque ve la disposición suya y mi disposición para sembrar en otros, porque lo que sembramos, eso mismo cosechamos. Por eso, ¿qué situación está viviendo usted, está pasando en este momento? Pero antes de esto, esta situación que está usted en este momento, ¿qué sembró? ¿Qué fue lo que usted sembró? Porque lo que usted está viviendo fue lo que usted sembró anteriormente, en su vida pasada, hace unos años, un tiempo atrás, lo está viviendo. Por eso el Señor se está llevando a usted y a mí en poder entender que usted y yo podemos recibir lo que hemos sembrado en otros. Y es que el Señor quiere llevarnos a recibir lo que hemos sembrado, pero también que lo que hayamos sembrado es en el Espíritu. Y el Espíritu de Dios es el que quiere obrar a través de
nuestras vidas para darnos esa claridad y ese entendimiento a la luz de las Escrituras. Por eso el apóstol Pablo lo encontramos y él mismo lo habla, él lo decía a sus discípulos, como los dirección y les enseñó: ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. O sea, prácticamente él lo llevaba, era que no tenían que vivir la carne sino el espíritu. Por eso hoy le oro, le clamo, le pido al Señor que usted y yo sembremos en el espíritu y no en la carne, porque segaremos en el espíritu vida eterna en Cristo Jesús.